Ok, estamos grabando desde este momento. Bueno, buenos días. Vamos a continuar con la sesión de hoy de ICP Masa. Y les recuerdo lo que estábamos viendo en la última sesión. Voy a agrandarlo bastante. Bueno, en la última sesión, además de terminar de ver algunos aspectos instrumentales de ICP Masa, estábamos analizando un caso. Y este caso era el caso de un desarrollo de un método analítico, ¿no es cierto?, para la determinación de platino en plasma, orina y tejido, eh, mediante ICP-Masa. Y este artículo fue elegido porque es un método que presenta una validación, ¿ya? Por lo menos esos son los casos que a mí me interesa analizar con ustedes. No es solamente las condiciones operativas de un instrumento analítico, sino también la evaluación de las cifras de mérito para evaluar la calidad del método, ¿ok? Y habíamos quedado, ¿no es cierto?, haciendo un breve resumen, de ver el contexto del trabajo, ¿no es cierto? Aquí el analito es platino, las muestras son muestras del área más biológica, ¿no es cierto? Y era un método basado en una digestión microondas, a los cuales se le determinó todas las cifras de mérito: selectividad, exactitud, precisión, incluso la exactitud a nivel de la estabilidad de la muestra, que es lo que vamos a ver a continuación, y determinaron el límite de cuantificación. Y habíamos quedado también que yo les había explicado, voy a mostrar la tabla, esta tabla, que yo les dije que esta era una forma un poco diferente de determinar el límite de cuantificación, que está basado en otros estándares de validación de métodos. Nosotros en nuestro curso presentamos los estándares de la UBAC. Aquí ellos presentan los estándares de la FDA, la Food and Drug Administration, y los criterios para determinar el límite de cuantificación son un poco diferentes, ¿no es cierto? Aquí estiman como límite de cuantificación, de acuerdo al escrito que habíamos quedado, ¿no es cierto?, que era la concentración, una solución cuya concentración da al menos una señal 5 veces más alta que la señal de un blanco. Y aquí ellos habían hecho, ¿no es cierto?, lo recuerdo, la medición de un blanco. Se entiende blanco de un blanco de digestión de dos tipos de muestras, eh, orina de rata y digerido de tejido, ¿no es cierto? Y aquí los blancos, estas son las señales de 184 y 208, ¿no es cierto? Y la solución cuya concentración da al menos 5 o más veces ese valor era de acuerdo a los criterios de ellos 0,5 ppb. ¿Okay? Ese es el límite de cuantificación metodológico, es decir, considerando las etapas de digestión. Lo cual es un límite de cuantificación que en general es bajo para las técnicas analíticas. Son muy pocas las técnicas analíticas que logran límite de cuantificación bajo los ppb. De todas las técnicas analíticas que hemos visto, quizás horno de grafito podría aproximarse a eso, quizás generación de hidruro en algunos contextos podría aproximarse a eso. Ahora, dentro de lo que es ICP masa, este límite de cuantificación incluso es malo. Ya no es, ICP masa puede lograr cosas mucho mejores. Pero esto es lo que lograron los autores. Y la otra cosa que estábamos viendo era, déjenme recordarles, eh, acá, discúlpenme que me mueva tan rápido, habíamos quedado en la selectividad. Habíamos visto lo que era la preparación de la muestra, ¿no es cierto? Que aquí sale cómo se prepara la muestra, cómo se digiere, los límites de cuantificación que acabo de explicar. Y esta era la parte del paper que habíamos quedado, en donde yo le estaba explicando cómo se entiende la selectividad en ICP masa, ¿ya? Recordemos que la selectividad es una cifra de mérito que determina, ¿no es cierto?, la presencia de especies químicas que interfieren en la señal analítica. ¿Okay? Interfieren, me refiero en el sentido que generan señal analítica. ¿Okay? Y de ese punto de vista, dado que ICP masa, su fundamento se basa en separar y detectar iones en función de su masa atómica, ¿no es cierto? Dado que la masa atómica del platino es 195, entendamos, recuerden la masa atómica, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los protones y los neutrones. Pues bien, existen algunas interferencias para este analito, ¿no es cierto?,
que tienen que ver con la presencia de especies más de tipo dímero. Por ejemplo, aquí los autores habían planteado que una especie química que podría hacer una interferencia por cuanto generaría una señal analítica justo a esa masa, 195, es el hafnio, por cuanto, si bien es cierto, tiene una masa de 179, cuando se une a oxígeno, por ejemplo, formando este óxido de hafnio, claro, 179 más 16 nos va a dar 195. Y esa es una interferencia, ¿ok? Y aquí en este artículo, ¿no es cierto?, proponen varias interferencias, las cuales teóricamente, de presentarse esas especies, podrían generar señal. Dímeros de molibdeno, ¿no es cierto?, eh, gadolinio con argón. ¿Por qué argón? Porque argón es el elemento más abundante en un plasma, entonces cualquier analito que al unirse al argón de una masa atómica de 195 podría hacer una interferencia. Claro, esos son iones. Recordemos que, como pregunta Francisca, dice si estos son iones. Recordemos que los principios del plasma, y aquí déjenme aclarar esto porque es muy importante. Me voy a agrandar aquí para tener este espacio en blanco. Recordemos que los principios del plasma eran los siguientes, que yo tengo iones, ¿no es cierto? Aquí está el plasma, ¿no es cierto? Y en el plasma, perdón, aquí me equivoqué, en el plasma lo que pasa es, no es solamente que los elementos se atomizan, sino que además pierden electrones. Por lo tanto, el platino va a estar como platino más, ¿ok? El hafnio, por ejemplo, podría estar como hafnio más, pero dado que en el plasma está en contacto con la atmósfera, ¿ok? No está en un vacío, no está aislado, ¿no es cierto? En la atmósfera hay muchos átomos de oxígeno. También en el plasma hay muchos átomos de argón. Entonces, podría darse el caso que el hafnio se una a un oxígeno, y aquí lo voy a marcar en rojo, y se forme, en el plasma mismo, se forme el ion óxido de hafnio, ¿ok? Y como iones es un ion molecular, ¿no es cierto? Esta especie, como ion molecular, luego va hacia el espectrómetro de masa. Entonces el espectrómetro de masa no va a ser capaz de diferenciar el ion platino del ion óxido de hafnio, por cuanto ambos tienen una masa de 195. Su relación masa-carga tiene la misma relación, ¿ya? Ese es el principio. A ver, déjeme ver algo, alguien preguntó algo. Déjeme ver. Claro, bueno, me pregunta aquí Javiera, ¿qué pasa con las especies que suelen captar electrones? Ya, esa pregunta es bien interesante y la voy a aclarar. Voy a borrar acá. Está claro esto de que si los iones catiónicos, ¿no es cierto?, suman 195, van a hacer interferencia para con platino. Entonces, cualquier molécula que podría presentarse en el plasma, cuya suma de la masa de los átomos de 195, podría hacer una interferencia, ¿ya? Y aquí los autores dan varias otras posibilidades, ¿ya? Ahora, para responder a lo que me acaban de preguntar, ¿no es cierto? Voy a borrar acá. Y voy a también recordar una cuestión que es muy importante para los plasmas, que es la siguiente. En general, los ICP masa, o sea, los equipos de plasma acoplados a espectrometría de masa, recordemos que el esquema es más o menos así. Y ahí vamos a responder el tema de los electrones. Tenemos acá los iones, ¿ok? Y aquí los iones, supongamos que es el platino. Aquí estaría el plasma, ¿no es cierto? El ICP. Y lo que hacen los espectrómetros de masa para espectroscopía atómica, hacen lo siguiente. El analizador de masas, que sería esta parte, lo que se llama el MS, el Mass Spectrometry, ¿no es cierto? Lo que hace es que acelera los iones en un campo magnético, ¿ok? Ahora, los iones, como planteó Javier, ¿no es cierto?, pueden ser dos, pueden ser cationes, los que liberan electrones, o aniones, los que captan electrones, ¿ok? Entonces, y como la mayoría de los elementos traza, salvo los haluros, que podrían ser una excepción, liberan electrones porque tienen poca electronegatividad, o sea,
los átomos que captan electrones son los que tienen más electronegatividad. Y esos mayoritariamente son los halurus. En un plasma es súper poco probable que una especie química capte electrones y se cargue negativamente, ¿ya? Los halurus podrían ser una excepción. Entonces, ¿cómo funcionan los espectrómetros de masa? Aplican un campo magnético, pero para acelerar, y aquí voy a marcar esta parte, para acelerar, perdón, aquí me equivoqué, esto es al revés, aplican un campo magnético, ¿no es cierto? Eh, para, discúlpenme, acá. Aplican un campo magnético para atraer los cationes hacia el detector. La polarización del espectrómetro de masa tiene el polo negativo al otro extremo, de forma que lo que atrae son cationes, no aniones, ¿ok? Y el detector va a estar de acá va a estar el detector, ¿ok? Entonces lo que hace el equipo es solamente detectar iones cargados positivamente. Ahora, existen espectrómetros de masa, pero eso no se da tanto para espectrometría de masas atómicas, sino que se da para espectrometría de masa molecular. Existen espectrómetros de masa que lo que hacen es que invierten estos polos, ¿ok? Y ponen acá ponen el polo negativo, perdón, acá ponen el polo negativo y acá ponen el positivo. Y al invertir la polarización, ahí lo que atraerían al detector, ¿no es cierto?, serían los aniones, ¿ok? Acá arriba atraería los cationes. Como yo les decía, para el caso de análisis elemental, las partículas elementales pierden electrones. En cambio, las moléculas, hay algunas moléculas, quizás ustedes se recordarán un poco de los cursos de química orgánica, hay algunas moléculas que tienen algunos grupos funcionales que captan electrones, ¿ok? Y ahí uno puede detectar moléculas aniónicas, ¿ok? Eso en ICB masa no se da. No se da, la tecnología no lo aplica de esa forma porque, repito, porque si no estaría supeditado a algunos haluros y nada más que eso. En cambio, con la modalidad de atraer cationes, tienen prácticamente toda la tabla periódica con muy poca excepción. No sé si respondo a la pregunta. Dudas, consultas. Sí. Ya, entonces, cuando ustedes vean espectrometría de masa molecular, ahí van a ver la modalidad de partículas aniónicas detectadas por espectrometría de masa. Y se ve, o sea, espectrometría de masa molecular se tiende a ver más en la tercera química analítica, ¿ya? En la que se llama para los químicos industriales metoseparación, en la que se llama para los bioquímicos bioquímica analítica experimental, ¿ya? Por eso no la vemos en este curso, porque ese tipo de detector está acoplado más a cromatografías, y la cromatografía la vemos precisamente en las terceras analíticas, ¿ya? Más dudas, consultas, por favor. Bien. Aquí entonces en esta parte, que insisto, yo este paper lo elegí porque está muy, muy separado por cifra de mérito, entonces es bien bueno para enseñar. Aquí muestran todas las posibles interferencias, ¿no es cierto?, que podrían presentarse. Y lo que hacen ellos entonces, ¿no es cierto?, es ver cuándo una interferencia es considerada como estadísticamente significativa. Y aquí ellos dan un criterio, ¿no es cierto?, que insisto está basado en lo que les propone las guías o las recomendaciones de la FDA. Ellos proponen como interferencia, y aquí voy a marcar, ¿no es cierto? Acá lo voy a marcar en rojo, fíjense lo que dice esta frase acá. Espera, no sé por qué no me marca. Ahí. Esta parte es muy interesante. Ellos dan un criterio de selectividad. Entonces ellos dicen, miren, la señal del platino debe ser mayor que 5 veces las cuentas, que es lo mismo que decir la señal, que debe ser 5 veces mayor que la señal de las interferencias individuales. Dicho de otra forma, si las interferencias individuales dan una señal que es un quinto o más que la del platino, ahí esa interferencia es considerada como significativa. ¿Okay?
Ahora, esto se entiende, aquí no lo explican explícitamente, pero se subentiende que este criterio, ¿no es cierto?, de 1 a 5, es aplicada para igual concentración, ¿ya? Es decir, yo tengo dos soluciones de platino y de mi interferencia, de igual concentración, y si la solución de mi interferencia es menos de un quinto de señal que mi solución de analito, se entiende que esa interferencia no sería significativa de acuerdo a los criterios estadísticos que ellos están declarando. ¿Ok? No sé si se entiende ahí. ¿Dudas, consultas? Ellos aquí dicen que hacen una excepción. Después vamos a explicar por qué. Ellos hacen una excepción con esta interferencia. ¿Ok? Aquí ellos dicen que, excepto para la interferencia, que es el dímero de dos isótopos de molibdeno, ¿no es cierto? ¿Por qué hacen una excepción con esa interferencia? Porque ellos saben que molibdeno está presente en hígado hígado y riñón, creo que esto. Hígado y riñón y orina, ¿no es cierto?, de ratas. Ellos saben que el molibdeno es una interferencia que está presente en esas muestras, ¿ya? O sea, no es lo mismo decir, yo tengo una interferencia la cual la considero como tal porque me genera señal, ese es un criterio, pero ellos agregan un segundo criterio adicional, y es que, y además en mi tipo de muestra, esa especie química tiende a estar presente naturalmente. Por lo tanto, vamos a aplicar un criterio un poco más riguroso, ¿no es cierto?, o un criterio diferente, ¿no es cierto?, para considerar esta interferencia. Y ellos utilizan un criterio que a mí personalmente lo considero bien extraño, pero voy a tratar de encontrarle alguna lógica, ¿no es cierto? Ellos dicen, miren, esa interferencia que está presente en esta muestra, ¿no es cierto?, el criterio de aceptación que vamos a utilizar para esta no es un criterio de sensibilidad, o sea, no es que me genere una señal un quinto de la de mi analito. Voy a considerar esa interferencia como, digamos, superada o aceptada, ¿no es cierto?, siempre y cuando los niveles de molibdeno en todas mis muestras permanezcan constantes, entre un 90 y un 110%. ¿Ok? Ahora, quizá ustedes se preguntarán, ¿y por qué consideran que como criterio de aceptación que el nivel de concentración se mantenga constante? Porque si esa interferencia está presente, ¿no es cierto? Si esa interferencia llega a estar presente, pues bien, si está en elevada concentración, igual va a generar señal. El criterio que utilizan ellos es el siguiente, ya que aquí no lo dicen explícitamente, más adelante en el paper ellos como que se subentiende cuál es su lógica. Ellos dicen, miren, yo tengo dos muestras problema. Una muestra problema que voy a llamarle blanco. A ver, espérense. Me equivoqué acá. A ver, déjenme, voy a agrandar mejor la parte blanca de la pantalla porque voy a explicar esto con harto detalle. Y esto es muy importante y puede ser confuso a la vez. Acá. Y entonces ellos dicen, miren, supongan lo siguiente, yo tengo dos muestras problema. Tengo una muestra problema 1, que le voy a llamar blanco, es decir, es una muestra problema que proviene de una rata que nunca fue expuesta a platino. Recuerden que el platino se administra como fármaco, por lo tanto, naturalmente, uno debiera tener niveles no detectables de platino en cualquier muestra de orina, de hígado, de pulmón, de lo que sea. Entonces, vamos a llamarle una muestra problema blanco. Y vamos a llamarle a una muestra problema 2, la muestra problema experimental, es decir, la que tiene platino. Entonces ellos dicen, bueno, ambas muestras van a tener como interferencia molibdeno, porque el molibdeno está naturalmente en ese tipo de muestras, ¿ok? Pero ellos dicen, no hay ningún problema que exista molibdeno, incluso a concentraciones altas, siempre que este molibdeno sea, y aquí lo voy a marcar en azul, que sea constante. Por ejemplo, que los niveles de molibdeno sean, supongamos, un ppm. Si el molibdeno, por ser natural, se mueve dentro de ciertos márgenes que no varían más allá
de un más o menos 10%, ¿no es cierto? Vamos a decir que este molibdeno entonces constante, un ppm, es como el hierro en su sangre, ¿no es cierto? Una persona normal que no tiene anemia debiera tener un nivel de hierro que oscile muy poco dentro de una población normal. Entonces vamos a decir, bueno, este molibdeno es constante, un ppm. Entonces ellos dicen, ¿el molibdeno me va a generar señal? Sí. ¿Es una interferencia? Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si yo determino mi señal de platino en la muestra problema 2, ¿no es cierto? Voy a poner aquí, la señal, la intensidad de la muestra problema 2 va a ser igual a la señal del platino más la señal del molibdeno, ¿ok? Porque es una interferencia. Pero esta señal del molibdeno, que la voy a marcar acá en rojo, yo la puedo restar, porque si yo tengo una muestra blanco que tiene la misma concentración de molibdeno que mi muestra experimental, entonces la intensidad de mi muestra problema blanco, que lo voy a poner acá arriba, la intensidad de mi blanco va a ser igual a la intensidad del molibdeno. Por lo tanto, yo voy a poder restar esta señal del molibdeno, voy a poder restarla matemáticamente. ¿Ok? Y eso se puede hacer solo cuando los niveles de concentración de la interferencia son constantes en todo mi set de muestras. Entonces basta con un blanco y resto esa interferencia matemáticamente. Por eso ellos utilizan como un criterio de aceptación bien rebuscado, que ellos reconocen que el molibdeno es una interferencia, reconocen que el molibdeno genera una señal muy alta, por eso no le aplican el criterio de un quinto, pero ellos dicen no se preocupen porque igual podemos restarle el molibdeno con el blanco. En el fondo. Esa es como la conclusión. ¿Ya? Conclusión que yo se la estoy traspasando a ustedes porque el paper no lo explica de esa manera. ¿Ya? Porque yo le insisto, los papers están escritos para especialistas que se entienden que todo esto que estamos discutiendo entienden la lógica subyacente, en el fondo. Dudas, consultas. Ese es el criterio de selectividad, que ahí estaríamos listos, así que si tienen alguna duda de la selectividad, me, me la plantean ahora. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? ¿No? Ok. Bien, vamos entonces a la curva de calibrado de este paper, ¿no es cierto? Entonces, como yo les mencioné, estos autores utilizan un criterio, un tipo de curva que es bien especial, que ya la mencionamos en otra sesión, analizando otro paper. Ellos utilizan la curva que se llama, y la voy a escribir acá, eh, esta curva se llama, aunque aquí no lo dicen, se llama Matrix Match, ¿ya? La curva Matrix Match, ¿no es cierto? Es una curva que es muy parecida a la edición estándar, ¿desde qué punto de vista? Que los estándares de calibrado no se preparan en una solución sintética. Los estándares de calibrado se preparan en medio de la muestra problema, ¿ya? Pero la diferencia entre Matrix Match y adición estándar es que lo que uno utiliza como muestra problema no es una muestra problema que yo quiero determinar la concentración. Ya, por ejemplo, cuando uno hace una adición estándar, uno tiene una muestra problema, por ejemplo, en este caso de orina, y a esa muestra problema particular yo le quiero determinar platino. Entonces, ¿qué es lo que hago? A esa muestra problema yo le agrego platino adicional al que ya trae, ¿no es cierto? Y hago un cálculo matemático para determinar el nivel de platino mediante esa curva. Esa es la adición estándar, cuyo objetivo, recordemos, es compensar los efectos de la matriz sobre la sensibilidad. Aquí lo que ocupan es también es una muestra problema, ¿ok? Pero la diferencia es que esa muestra problema, yo no le quiero determinar platino, de hecho no tiene platino cuantificable, ¿no es cierto? Yo utilizo muestras problemas blancos, es decir, yo utilizo una muestra problema de orina, ¿no es cierto? Utilizo una muestra problema de hígado, pero esa muestra problema es una muestra de blanco, o sea, no tiene platino cuantificable. Entonces, la lógica de esto es simplemente hacer una curva exactamente igual a una curva de calibrado externo, salvo que en vez de aforar con agua, yo aforo con un digerido de muestra, ¿ok? De esta forma, ¿qué es lo que consigo? Consigo lo mismo que una curva de calibrado externo, es decir, voy a hacerle aquí acá al lado, consigo lo mismo que una curva de calibrado externa, ¿ok? Consigo una curva, ¿no es cierto? Voy a marcarla acá en negro, que va a ser exactamente igual
que una curva de calibrado externo, voy a tener señal, concentración, una regresión lineal, el intercepto tiene que ser 0, porque aquí estas concentraciones de platino en este caso, están preparadas, todos los puntos de calibrado van a estar preparados en orina o en hígado, ¿ok? Entendamos orina o hígado como digerido de orina o digerido de hígado, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la ventaja que tiene esta curva? Es que la pendiente, es decir, la sensibilidad, la pendiente está expuesta a la matriz problema. Es decir, cualquier diferencia de sensibilidad que hay entre las soluciones sintéticas de platino y las soluciones reales de digerido de muestra, aquí quedan compensadas porque la curva de calibrado es preparada en la matriz de muestra. ¿Ok? Y los cálculos matemáticos que se hacen son exactamente igual a la curva de calibrado externa. Aquí Francisca me pregunta, o sea, cada foro tiene la matriz de muestra problema más el patrón de platino. Exactamente. Cada foro, cuando decimos cada foro de calibrado, ¿no es cierto?, que serían estos puntos, cada punto de calibrado está preparado en el digerido de orina o en el digerido de hígado. Pero ese digerido proviene de una muestra problema blanco, una muestra problema que no tiene platino. Entonces el intercepto, aquí en este caso, va a dar estadísticamente similar a 0, o debiera dar así. ¿Ok? Entonces, yo ahí tengo fíjense, consigo lo mejor de ambos mundos. ¿A qué me refiero a lo mejor de ambos mundos? Consigo la simplicidad de una curva de calibrado externa, que es una curva para todas las muestras. ¿Ok? Pero además consigo la compensación de la matriz sobre la sensibilidad de la adición estándar. ¿Ok? Eso se llama matrix match. Literalmente yo preparo una curva de calibrado externa en medio de la matriz problema. Por eso matrix match viene de ajuste de matriz. ¿Ok? Esa es como la traducción. Es una curva ajustada en la matriz. ¿Estamos? Si yo, volver a explicar de otra forma. Si yo ajusto la matriz problema a mi curva de calibrado externa, sin agregarle analito adicional, eso se llama matrix match. ¿Ok? Y aquí lo hicieron así. Ahora, se puede hacer así porque el platino, repito, no es un elemento que esté naturalmente en nuestro cuerpo, porque no tiene una función biológica. Entonces, es fácil encontrar una muestra blanco que me permita ajustar la matriz. Eso no se puede hacer, por ejemplo, si es que su analito fuese hierro y ustedes quieren determinar hierro en sangre. No hay ninguna muestra de sangre que no tenga hierro, entonces no pueden hacer matrix match en ese caso. Ahora, lo que sí es cierto es que hay algunas muestras cuya matriz se puede simular sintéticamente. Por ejemplo, el caso, aunque yo siempre explico, ¿no es cierto?, si ustedes quisieran determinar calcio en agua de mar, ¿ok? Simular químicamente, no biológicamente, químicamente el agua de mar es muy fácil, ¿ya? De un par de sales, cloruro de sodio, un poco de bicarbonato, ajustar a pH 8 y tienen una solución químicamente muy parecida al agua de mar, ¿ok? Por lo tanto, yo puedo también hacer el matrix match con una solución sintética que simule la matriz problema, ¿ya? Pero eso se puede hacer con algunas muestras problema cuya matriz es simple, ¿ok? Las matrices biológicas no son simples. Más dudas, consultas. Entonces ellos hacen acá lo que se llama el matrix match, no le ponen ese término, ¿no es cierto? Pero uno entiende que hicieron el matrix match, o sea, el ajuste de matriz, ¿no es cierto? Por cuanto aquí explican, ¿no es cierto?, que los estándares, los 7 puntos de calibrado se prepararon en digeridos de orina y digeridos de hígado, ¿no es cierto? Representando, ¿no es cierto?, el fluido biológico o el tejido de la muestra. Aquí están los puntos de calibrado. Aquí ponen ellos sí el blanco, lo cuentan como punto de calibrado, pero los puntos de calibrado, de acuerdo a los criterios UPAC, serían estos. Va desde 0,5, que era el límite de cuantificación que estimaron ellos, ¿no es cierto?, hasta 50 ppb. ¿Ok? Y una cosa también bien interesante, la señal fue obtenida mediante una repetición de 5 veces. ¿Ok? Por lo tanto, se registró la señal 5 veces. Y fíjense esto,
aquí lo dicen de forma bien somera, ¿no es cierto? Pero lo voy a destacar por cuanto yo lo considero positivo. Cada punto de calibrado se le determinó la exactitud y la precisión. ¿Ok? ¿Ok? Que eso es lo que nosotros vimos en el curso, ¿no es cierto? Que a cada punto le determinamos la precisión como desviación estándar relativa y la exactitud como porcentaje de error residual. ¿Ok? Aquí dice que lo hicieron. No muestran los resultados, pero sí entregan los criterios de aceptación. ¿Cuáles son los criterios de aceptación para decir que la curva está buena? Y aquí se los voy a destacar porque les va a llamar la atención esto quizá. Nosotros siempre, todos los ejemplos que hemos visto hasta ahora, los criterios de aceptación siempre han sido para un 95% de confianza, y en el caso de la curva, considerando que la curva es parte del error total, nosotros decíamos todos los errores debían ser inferiores al 3%, o sea, menos de 3% de precisión, menos de 3% de error de ajuste. Aquí fíjense los criterios que ponen ellos. Ponen criterios que van de 20%, ¿ok? Para la precisión, ¿no es cierto? Y para el error de ajuste, también. Se mueven desde 80 a 120%, es el margen de error tolerable, ¿ya? Ese es el criterio de aceptación, ¿ok? Y ellos lo aplican de forma bien, digamos, interesante, lo aplican solamente a un estándar. 0,5 ppb. A ese le aplican un 20%. Para los otros estándares más concentrados, ¿no es cierto?, le aplican un criterio un poquito más exigente de un 15% para la precisión y la exactitud. ¿Ok? O sea, los criterios de aceptación de la curva son bastante más laxos que lo que hemos visto hasta ahora. No tiene nada de malo desde el punto de vista de que cada quien ve hasta dónde tolera un error. Como yo les dije en un comienzo, y ustedes varios me hicieron esa pregunta, ¿no es cierto? Me dijeron, pero bueno, ¿cuánto es el error tolerable? Y yo, ¿qué es lo que le respondí? Yo les dije, depende del cliente. Cada quien sabe cuál es la calidad del resultado que les sirve. ¿Ok? Ahora, lo que sí yo les voy a mencionar un poco para tratar de explicarles por qué tienen criterios tan laxos, explicarlo, no es que yo lo comparta, pero sí tiene una razón de fondo, ¿no es cierto? Es el siguiente, miren. Existe unos datos estadísticos que se han acumulado en el tiempo, ¿no es cierto? Que se llama, creo que el nombre se llama la campana de Horwitz, se lo voy a dibujar acá, que es una cosa así. En el eje Y está el porcentaje de precisión, RSD. Y en el eje X está la concentración. Esto aparece en el SCUBA. Y la campana de Horwitz dice lo siguiente, que es una cosa así. Disculpen que me salga tan tritón. Dice que mientras más baja es la concentración, por ejemplo, aquí estaríamos hablando a nivel de PPT, nanogramos por litro. Aquí estaríamos hablando a nivel de ppb. Aquí estaríamos hablando ya a nivel de ppm. Y aquí estaríamos hablando ya a nivel de porcentaje masa-masa. Mientras más bajas son las concentraciones de los analitos en las soluciones, la precisión es peor. Esa es la campana de Horwitz, y son datos experimentales. Porque mientras más bajas son las concentraciones, las señales analíticas se aproximan más al ruido de fondo, entonces se dispersan más las señales. Cuando uno está trabajando a nivel de PPT, normalmente estamos hablando de precisiones que naturalmente están del orden de un 30%. ¿Ok? Cuando uno está hablando a nivel de PPB, las precisiones mejoran un poco, pero ya estamos hablando de precisiones de un 20% o un 10%. Cuando estamos hablando a nivel de ppm, las precisiones ya estamos hablando que son 10 o 5, ¿ok? Las mejores precisiones se dan en concentraciones más altas, a nivel de porcentaje masa-masa. Ahí las precisiones ya estamos hablando de un 1%, ¿ok? Por eso la volumetría es tan precisa, porque trabaja a concentraciones muy altas, ¿ya? Entonces, lo que yo les quería comentar en este caso, es que ellos son laxos con el criterio de error, ¿no es cierto?,
claro, como dice Antonella, ¿no es cierto? Ellos son laxos con el criterio de error porque están trabajando a concentraciones muy bajas a nivel de ppb en la muestra problema. Y a nivel de ppb es muy, muy difícil obtener errores inferiores al 20%, ¿ya? Eh, entonces, claro, como las concentraciones del analito son tan bajas, ellos aplican un criterio de un 20%, y eso es súper, súper común, ¿ya? Hasta el día de hoy, mira, yo no sé la excepción, que voy a ver si alcanzo a mencionársela en el curso, ¿ya? Pero en general, técnicas que trabajen bajo el ppb, como este caso, ¿no es cierto? Sub ppb, son, pucha, contado con los de una mano, los métodos y las técnicas que logran precisiones inferiores al 10%, ¿ya? Hay una sola excepción que se ocupa por ICP masa, que es un método de cuantificación por ICP masa, funciona solo para ICP masa, que se llama dilución isotópica, ¿ya? Voy a ver si me da el tiempo para explicarles la dilución isotópica, ¿ya? Que es un método de cuantificación terriblemente sofisticado, tiene una ecuación matemáticas bien compleja. De hecho, la gente que yo conozco que trabaja con dilución isotópica lo hace solo a nivel de investigación. Yo no he visto una empresa que aplique ese método, y funciona solamente, fíjense, para ICP masa, con estándares marcados isotópicamente. Ya eso se lo anticipo un poco para que ustedes se vean la complejidad por la cual casi nadie conoce ese método de cuantificación. ¿Ya? Yo tuve la suerte de conocer en parte bueno, de mi estudio y además de mis contactos en investigación, tengo la suerte de conocer a uno de los tipos que fueron los pioneros de la dilución isotópica a nivel mundial. Y yo sé cómo trabaja él, pues el método es muy, muy complicado. ¿Ya? De hecho, me presentó unas diapos que yo podría como eh, replicarlas para explicarle ese método a usted. Bien, volviendo al paper entonces, ahí está la razón por la cual tienen criterios tan laxos de errores. ¿Ya? A nivel sub-PPB, los que tenemos cierta experiencia en este campo decimos, bueno, sí, se entiende, es sub-PPB. Si alguien me plantea un criterio parecido para ppm, yo diría en realidad son demasiado laxos, esta cuestión no puede ser. ¿Ya? Bueno, y aquí explican, ¿no es cierto?, que la exactitud fue evaluada mediante estudios de recuperación, ¿no es cierto?, para muestras, estas son muestras reales, con 3 valores de concentración, ¿ok? Ellos le llaman a esto niveles de concentración bajo, medio y alto de platino. O sea, en el fondo ellos, ¿qué es lo que hicieron? Tomaron muestras problemas a las cuales le agregaron artificialmente platino, pero a 3 niveles de concentración, y hicieron el análisis de estas muestras e hicieron el estudio de recuperación para ver qué tanto recuperan del porcentaje añadido. ¿Okay? Vamos a ver estos resultados a continuación. ¿Ya? A ver, veamos el resultado ahora, si les parece. Vamos a las tablas, porque este paper extrañamente tiene las tablas al final. Entonces, déjenme ir a las tablas para que vamos viendo los resultados. ¿Ya? Después vamos a volver, si es relevante, ¿no es cierto?, a lo que acabamos de ver. Esta es la tabla del límite de cuantificación, perdonen. Ya, aquí está, fíjense, la tabla de los resultados de recuperación que aplicaron ellos, ¿ok? Esto que está acá, ¿no es cierto?, de lo que está marcado acá en rojo, son los niveles de concentración añadidos a muestras problema, ¿ok? 1, 25 y 45 ppb, microgramos por litro. Estas son las muestras, orina e hígado, ambos de rata. Aquí está el valor obtenido, ¿ok? Aquí ponen el valor en bruto, fíjense que aquí no cortan la cifra con límite de confianza ni nada, ponen el valor bruto. Entonces, si ustedes ven, claro, para el valor de un ppb, el valor real de un ppb, ellos obtuvieron 0,957. ¿Estamos? Por lo tanto, el porcentaje de exactitud o de recuperación, ¿no es cierto?, es 95,7. Y así lo mismo pasa para los otros dos valores de concentración. 103,8, 99%. Eso es para la orina. Y para la rata, ¿no es cierto?, lo voy a marcar en azul, aquí están los porcentajes de recuperación. ¿Ok? Y estos porcentajes de recuperación, si ustedes los ven, oscilan entre 95, 96% hasta
105, considerando todo el set de muestras, tanto de vino como de hígado. Esos niveles de recuperación son bastante buenos si ustedes comparan con el error tolerable. Ellos manejaban errores tolerables de más o menos 20%. Por lo tanto, si sus porcentajes de recuperación se mueven dentro del más o menos 10, fácil, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que sus resultados de exactitud son bastante buenos para ese margen de error tolerable. ¿Okay? ¿Dudas, consultas? Fíjense, en esta tabla que está acá, los autores evalúan la precisión del método. Pero esta, la precisión del método, fíjense, como lo define UPAC, es la reproducibilidad. Es decir, no es la precisión de repetir la medida de un punto, es la precisión de reproducir el método desde el tratamiento de la muestra hasta el resultado final. Y esta precisión se hace incluso, fíjense, muy interesante, incluso cambiando al analista. ¿Ok? Aquí se evalúa la precisión para dos analistas. Son dos personas, por lo tanto, diferentes. Y además, cada analista reproduce el método en 2 días. ¿Estamos? Día 1 y día 2. ¿Ok? Entonces, es como que ustedes son un analista, ¿no es cierto? Y el lunes analizan esas 3 muestras que están acá, las mismas muestras para el estudio de exactitud, toman las 3 muestras del estudio de exactitud y el día lunes ustedes las analizan. Luego van el martes y vuelven a analizarla, o sea, vuelven a tratarla, a digerirla, vuelven a hacer la curva, todo de nuevo, ¿no es cierto? Y ahí, aquí están, y luego toman esos valores que obtuvieron el lunes y el martes, y a cada uno de esos valores estiman la precisión, o sea, esto que está acá, estos porcentajes, es el porcentaje RSD, es la desviación estándar relativa, ¿ok? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, y aquí esto me llama mucho la atención porque me recuerda una experiencia profesional que tuve yo una vez con esto, si ustedes ven, fíjense los porcentajes de precisión del analista A, para la muestra de baja concentración, les da precisiones más o menos decentes, pero para las muestras de alta concentración, ¿no es cierto?, tiende a empeorar un poco la precisión, ¿ya? Lo más probable es porque esa muestra está fuera de la curva de calibrado, tienen que diluirla, lo más probable. Y en ese proceso de diluir, genera un error, ¿ya? Fíjense el analista B. Si ustedes se fijan en el analista B, claramente el analista B es mucho mejor, en términos de precisión, es mucho mejor analista que el analista A. Todas las precisiones del analista B están bajo el 8%. ¿Ok? Esto es súper común. ¿Eh? Yo he tenido experiencias profesionales donde uno compara la precisión de un analista con experiencia versus un analista con menos experiencia, y donde mejor se ve reflejada la mano del analista, por así decirlo, es la precisión. ¿Ya? La cosa es que para efectos de este estudio, todas las precisiones, incluida la del A y la del B, igual están bajo el 20%, por lo tanto cumplen con el criterio que ellos mismos se fijaron. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí? Consultas. Bien. Vamos entonces. Si algo pasó que no me deja cambiar de... Ya, volvamos entonces a unos detalles que me quedan pendientes. Bueno, todo lo que yo les acabo de mencionar, ¿no es cierto? Ellos lo tienen aquí descrito, ¿no es cierto? Con palabras, o sea, las tablas que analizamos, la tabla de precisión, aquí ellos lo describen con palabras, déjenme ponerlo acá de lado. Describen con palabras cómo les fue con la precisión, nosotros ya la acabamos de analizar, les fue bastante bien, ¿ya? Lo último que quiero destacar de este artículo es esto, fíjense. Aquí ellos muestran unos resultados que no aparecen tabulados, sino que aparecen solamente descritos en este párrafo.
ellos hacen una cosa que es muy rigurosa, y de ese punto de vista yo quiero destacarla, porque si ustedes profesionalmente algún día pudieran llegar a hacer hasta este nivel de validación de métodos, siempre es bueno que la hagan, que se llama un estudio de estabilidad, ¿ya? ¿Qué es un estudio de estabilidad? Un estudio de estabilidad es un estudio de exactitud, ¿ya? Pero la diferencia con el estudio de exactitud tradicional es que el estudio de estabilidad considera la determinación de la exactitud en las condiciones de almacenamiento y tratamiento de muestra. Me explico. Aquí en este trabajo hicieron una cosa, hicieron un estudio de estabilidad para el proceso de almacenamiento, de congelación y, bueno, thaw, tengo entendido que es algo así como descongelamiento, ¿no es cierto? Existe un ciclo en donde uno toma la muestra, por ejemplo, de orina o de hígado, ¿no es cierto? La congela, ¿ok? Porque uno guarda la muestra y después para analizar la muestra uno descongela la muestra y ahí le aplica los ácidos para digerir y analizar, ¿ok? Ese proceso entre almacenar y descongelar puede durar meses, porque mucha gente toma la muestra, las guarda y después junta una masa de muestras bien importante para llegar a la etapa 2, que es la etapa de análisis. Ellos hacen el estudio de estabilidad en el proceso de congelar y descongelar, tanto en corto tiempo como en largo tiempo, ¿ok? Pero aquí le llaman corto y largo tiempo, ¿ok? Aquí aparece, por ejemplo, corto tiempo, ellos le llaman 24 horas, ¿ok? Es decir, ellos toman la muestra, la congelan a -80, ¿ok? La mantienen ahí por 24 horas, la descongelan y la analizan. ¿Y qué es lo que esperan ver ahí? Si es que en el almacenamiento se perdió platino o no. Ahora, quizás muchos de ustedes dirán, pero ¿cómo se puede perder platino en una muestra congelada? Lo que pasa es que, y está descrito para varios otros elementos, que sobre todo en muestras biológicas, un poquito de actividad microbiológica, por ejemplo, que existen algunos hongos, y hay algunos hongos que tienen incluso un metabolismo bajito, pero tienen un metabolismo a temperaturas bajas, y con que existan algunos hongos que metilen, por ejemplo, es súper común, y está descrito sobre todo, por ejemplo, para mercurio, para arsénico, que los hongos metilantes pueden transformar algunos elementos en moléculas gaseosas. Por lo tanto, durante el almacenamiento de la muestra se puede perder analito por gasificación. Entonces, mucha gente asume que al congelar la composición química se mantiene constante. Puede que muchos procesos biológicos sí se mantengan constantes, pero no toda la composición química necesariamente se mantiene constante, porque existe este proceso de metilación de algunos microorganismos que hacen perder el analito por el paso del analito estado sólido a estado gaseoso. Entonces ellos, más que conjeturar o suponer que eso no existe, lo demuestran, ¿ya? Lo hacen a corto plazo, ¿no es cierto? E incluso fíjense que ellos hacen una cosa bien interesante, ¿eh? Que ellos repiten el ciclo de congelar y descongelar varias veces, 2 o más veces. Porque claro, yo tengo una muestra, la congelo, después la descongelo, tomo una alícuota, la vuelvo a congelar, después la descongelo, tomo otra alícuota, la vuelvo a congelar. Ese ciclo de congelar y descongelar, obviamente que es más probable que esa actividad microbiológica que genera pérdida de analito se presente, ¿ya? Entonces, en ese caso, ¿no es cierto? Ellos son bien rigurosos con ese estudio de estabilidad. Ahora, ellos repiten entonces el estudio de exactitud en la etapa de estabilidad, ¿no es cierto? Varias veces, aplican los mismos niveles de concentración que vimos anteriormente, un ppb hasta 45 ppb de platino, ¿no es cierto? Pero lo hacen aplicando este proceso de congelar y descongelar en un tiempo de 24 horas, y lo que ellos llaman tiempo largo, fíjense, es repetir lo mismo que acabamos de decir, es decir, estudiar estabilidad en el marco de congelar y descongelar varias veces, ¿no es cierto? Y ellos lo hacen hasta 3 meses. ¿Ok? Se hicieron un estudio de exactitud analizando la estabilidad del analito en la etapa de almacenamiento con procesos de congelar y descongelar hasta 3 meses. Es una cosa que es bien, bien rigurosa, ¿ya? Y ellos vieron que durante todo su estudio de estabilidad, tanto en el corto como en el largo plazo, siempre los valores estuvieron dentro de un margen de error de un 15%. ¿Ya? Eso no lo tabulan,
¿ya? No lo tabulan, no están en las tablas que yo les mencioné. Aquí lo describen, ¿ok? Entonces, esto es un estudio de exactitud muy, muy bueno. No es lo mismo hacer un estudio de exactitud en el cual yo tomo la muestra y la analizo, ¿ok? Es decir, es tomar un material de referencia, digerirlo y analizarlo. O sea, hay un estudio de la exactitud del método de análisis solamente, pero incluir además la etapa de almacenamiento de muestra es una cosa que muy, muy pocos estudios hacen, ¿ya? Porque toma mucho tiempo hacerlo bien, ¿ok? Eso. Eso es lo que quería destacar de este artículo. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. ¿Dudas, consultas? Bueno, el artículo tiene muchas más cosas que son ya detalles de lo que es los resultados que le dio de platino, ¿no es cierto?, en las muestras, y tiene algunos detalles ya de interpretación de esos valores en el marco del contexto de los tratamientos con platino. Que eso yo no lo voy a ver ahora, ¿no es cierto?, porque escapan ya la parte analítica. Eh, y además que tengo que cortar la clase de hoy un poquito antes, porque tengo una reunión a las 9:30, ¿ya? Entonces, con esto terminamos el análisis de este paper de ICP Masa, y un poco le anticipo lo que se viene. Quedan 2 semanas de clase, ya como tope, ¿ya? Y lo que vamos a ver en las próximas semanas, hasta donde nos dé el tiempo, es quizás analizar otro artículo de ICP Masa que tiene una orientación un poquito diferente a este, y nos quedan ver 2 grupos de técnicas. ¿Ya? Nos queda ver rayos X, por un lado, y nos quedan ver técnicas electroquímicas por otro, ¿ya? Y ahí estaríamos concluyendo el curso, ¿ya? Vamos en la evaluación parcial, la número 8, la que es la última que entregué. Recuerden que son un mínimo de 9. Yo estimo que vamos a hacer 11, ¿ya? Porque vamos a hacer una de ICP Masa, una de rayos X, y si alcanzamos una de técnica electroquímica, ahí serían hasta 12 incluso, ya para que ustedes puedan eliminar 2 o 3 calificaciones más bajas, ¿ya? Ojalá que alcancemos eso, pero yo creo que 11 vamos a alcanzar, 12 quizás, ¿ya? Eso, ¿dudas, consultas antes de culminar la clase? Les recuerdo que el paper ya fue subido, ¿ya? Bueno, hay un documento de contenido también que yo subí, que bueno, lamentablemente está en inglés, pero los mejores contenidos de ICP Masa están en inglés. Los libros de análisis instrumental en español son tan antiguas las versiones que han sido traducidas al español que la parte de ICP Masa está tratado muy, muy por encima. Entonces, les recomiendo que recurran a los escritos en inglés que les subí. ¿Ya? Si tienen alguna duda, me consultan. Quedamos hasta aquí, ¿ya? Saludos y cuídense. Chao, chao.